me toca la difícil tarea de ser la única que pueda plantearles tal vez un escenario distinto. Usted menciona la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Colombia como uno de sus grandes dolores. Yo no siento que nosotros seamos dueños de la desigualdad, creo que ahí se equivoca usted. Lo que yo digo es la desigualdad debería conmovernos, debería cuestionarnos a todos por igual. Si a usted le cuestiona, me parece, es más, menos mal, porque usted fue ministro muchos años. Tú que hablas de eso, tienes que mirarlo con autocrítica también. Las primeras alianzas que hizo el presidente Petro con los partidos tradicionales. Yo he tenido discusiones en el Congreso de la República de horas con 10 senadores de la República. Y cuando he solicitado la verificación del quórum, me han caído porque me parece inadmisible que debatamos los grandes temas del país cuando solamente hay 12 senadores de la República. Yo milito en el partido político de la sensatez. Yo hago política con sentido común. Diciéndole, bueno, ¿cómo ven, como frase general, la gobernabilidad en el próximo año, como bien dice el título del panel? No sé quién quiere atreverse a abrir el... A ver, David. Alejandro, muchas gracias a usted por la invitación, al Grupo Prisa, un saludo muy especial a todos los asistentes y a mis compañeros de panel. Yo creo que el año 2025 va a ser el año en el que el presidente Petro va a pretender, va a insistir en quedarse en el poder. Y esta afirmación tiene evidentemente unas consecuencias muy complejas, porque yo estoy muy preocupado de que la sociedad piense que Colombia tiene unas instituciones supremamente fuertes y que por eso no va a ser posible. Y las instituciones son fuertes hasta que las permean. Y claramente lo que viene pasando pues significa unas advertencias muy complicadas. Se creyó que la reforma a la salud la iba a hundir el Congreso, la hundió el Senado y finalmente el presidente la implementó. Se pensó evidentemente que la reforma pensional no iba a ser tramitada porque jugaba con los ahorros de los colombianos y terminó pasando con unas mayorías importantes. Se pensó que la Corte Constitucional era algo imposible de permear y terminó generando un triunfo del candidato del presidente Petro. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto en un panel que está pensando en el 25? Porque lo que no puede suceder es que digamos, no estábamos advertidos. Seguramente no le será fácil la situación, pero yo sí creo que va a trabajar en eso día y noche. A tal punto que una senadora de su partido político ha insistido en proyectos reeleccionistas, en que convocan permanentemente asambleas constituyentes populares. Y lo único cierto es que acá tenemos que tener presente que el sistema electoral y particularmente la organización electoral, la registraduría, están en riesgo. No solamente porque no le giran los recursos oportunamente, sino adicionalmente porque a través de la Superintendencia de Industria y Comercio hace lo posible para intervenir los softwares que tienen la vocación y la obligación de desarrollar esa actividad. Entonces, este punto es muy importante tenerlo presente porque yo creo que no vale la pena bajo ninguna circunstancia seguir con ese concepto de que ya vamos a llegar al 26, todo esto va a cambiar. No, acá es donde el riesgo verdaderamente inicia y donde se va a tratar de materializar. La gobernabilidad en el Congreso o en el Ejecutivo pues será pasajera. Hoy estamos de plácemes por la reforma tributaria, o por lo menos yo. Pero ¿qué va a pasar el 10 de enero? Yo como senador de la República sí le pido frontalmente al presidente que no asista a la posesión del señor Maduro, porque creo que es un dictador, porque creo que se robó las elecciones. Pero eso va a ser evidentemente una demostración de si pretende o no pretende generar una permanencia en ese poder. Ahí va a estar trazada la agenda política del 25. Los proyectos de ley, los proyectos de acto legislativo, los decretos, serán paisaje, porque a eso es lo que yo creo va a dedicarse. Yo voy a hacer 4 puntos. Voy a empezar con uno y es mi experiencia al interior del gobierno Petro. Yo entré con una idea,
con la idea que la quiero llamar del reformismo democrático. La construcción de reformas duraderas y eficaces que sean compatibles con el cambio social de mediano plazo necesitan la construcción de consensos y cierto pluralismo, necesitan el conocimiento, uno no puede cambiar lo que no entiende plenamente, y necesita también cierto incrementalismo, cierto conocimiento de dónde estamos institucionalmente. Yo creo que el gobierno renunció a ese reformismo democrático y eso va a ocurrir en el 2025 también. Las reformas o las grandes reformas legales ya quedaron atrás, esa es una primera predicción que puedo hacer. Esa agenda se está cerrando. En el mejor de los casos van a pasar la reforma a la salud, cualquier cosa puede aprobarse, seguramente será una versión muy distinta a la que quiso aprobarse y ya no la implementará este gobierno. Lo segundo, cuando me preguntan sobre gobernabilidad, yo me acuerdo haber leído hace un tiempo un libro de Albert O. Hirschman que planteaba la estrategia de los gobiernos de izquierda en América Latina. Y decía, los gobiernos de izquierda en América Latina son bipolares y combinan la agitación con la conciliación. Y decía, usualmente lo que pasa es que el presidente se convierte en el agitador que le habla a sus bases y nombran a otra persona que sea el conciliador. El gobierno del presidente Petro eso no ha sido original, ha sido básicamente quien ha puesto en práctica esa estrategia. Aquí tuvimos el ministro del Interior, es el conciliador. Mientras tanto, el presidente todos los días enfatiza un discurso radical. Mi predicción es que esa estrategia se agotó y yo creo que ya tiene cansada el país, tiene desgastada el gobierno, creo, María José, que tiene desgastadas las mismas bases y es una estrategia que de alguna manera ya no está llegando a nada y va a ser ineficaz. ¿Para qué? Para que este gobierno lograra cambios que apuntaran al bienestar general de la población colombiana. Lo había apuntado aquí en una libretica 5 predicciones que de alguna manera mezclan lo que creo que va a pasar y lo que quiero que pase, como una descripción de quizás un mejor escenario. La primera, Colombia históricamente, aquí está Mauricio Cárdenas, que hemos estado en estas luchas, ha sido un país de estabilidad macroeconómica. Los datos de esta semana muestran que esa tradición no se ha perdido del todo, pero el año 2025 es un año donde el tema fiscal va a ser una gran preocupación. Colombia ahí tiene una encrucijada. Y la preservación de la estabilidad macroeconómica tiene que ser una historia para el año 2025 importante, y en eso tenemos que trabajar todos, y la sociedad civil, las instituciones tienen que estar ahí como guardianes de esa estabilidad macroeconómica que ha caracterizado nuestro país históricamente. Lo segundo que yo quisiera que pase es que la teoría del chu-chu-chu, la teoría de la destrucción de algunos sistemas en la salud, en los servicios públicos, en la energía, en la vivienda, se minimice. En particular, yo fui 6 años ministro de Salud, el que más ha durado en la historia de Colombia, y tengo una preocupación con el deterioro de la salud, un deterioro que cada vez se agudiza más, que está costando ya vidas humanas, y yo creo que la historia del 2025 tiene que ser detener ese deterioro. Ojalá eso pase. El tercer punto es el acuerdo nacional del que tanto se ha hablado, que ha terminado en carreta. Yo leí una columna de Francisco Gutiérrez hace aproximadamente 3 meses, el profesor de la Universidad Nacional, que decía, no hablemos tanta carreta, el acuerdo nacional en Colombia tiene que ser, primero, garantizar una transferencia de poder, una transición democrática tranquila. Y ahí es, David, yo no tengo la preocupación de que el presidente Petro se vaya a quedar. Yo tengo la preocupación que es la siguiente. Los gobiernos populistas en toda parte del mundo, y los ejemplos abundan, usualmente no facilitan transiciones democráticas tranquilas. La personalidad de un demócrata se define, en mi opinión, por la disponibilidad a perder. Esto es, yo respeto las autoridades electorales, no menoscabo la confianza pública en ellas, y si pierdo, concedo y lo hago rápidamente, democráticamente. Tenemos Uruguay, es el caso paradigmático. Yo tengo miedo de eso, de que se siga menoscabando la confianza en las autoridades electorales y después se cuestione un resultado que puede ser adverso. Ahí es donde está mi preocupación, y en el proceso de la registraduría. No en que el presidente Petro se vaya a quedar, porque no creo que vaya a pasar. Y el acuerdo nacional debe ser entonces ese, garantizar una transferencia de poder, una transición democrática tranquila y entre todos no enloquecer la república. Tener cierta actitud republicana en este momento, yo creo que es una responsabilidad de todos los participantes en este debate.
Segundo, cuarto, creo que vamos a tener un papel protagónico de las Cortes, para bien y para mal. Yo sí confío en la fortaleza de algunas de nuestras instituciones. Y termino con esto. Última reunión que yo tuve con el presidente Petro fue sobre el tema político. Y yo creo que hay un error que están cometiendo muchos políticos, y es hoy en día, dada nuestros tiempos de locura, porque me gusta llamarlos así, hay un sesgo antiincumbente. Siempre el gobierno que ejerce va a tener la opinión pública adversa. Esa es la realidad política del mundo en este momento. Y yo creo que el presidente Petro había confundido el sesgo antiincumbente del gobierno pasado con un cambio estructural y definitivo en la opinión pública de los colombianos. Y las demandas sociales en ese momento eran indignadas por justicia, pero Colombia está cambiando en la mente de todos y las demandas son más por estabilidad. Y eso va a jugar un papel fundamental en la elección que viene. Yo creo que los colombianos están cambiando y la opinión pública hoy es muy diferente a la que fue 3 años atrás. El año 2025 es un año bisagra. Es el año en el que vamos a pasar de el país pensando en el gobierno del cambio, el cambio que no fue, a el cambio de gobierno. ¿Cuál va a ser ese nuevo gobierno? Yo creo que es el año en el que vamos a trabajar en la construcción de ese nuevo gobierno. Y creo que como elemento central es un año en el que donde habrá abundancia de ideas, de propuestas, de plataformas, de candidaturas, pero siempre habrá un mensaje transversal y es o nos unimos o nos hundimos. El país necesita reencontrarse, el país necesita construir una gran coalición, una coalición que permita gobernar en el 2026. Gobernar en el 2026 no va a ser fácil. Hay muchas crisis que se están incubando y que seguramente van a explotar en el 2026. Hay una crisis que ya está muy anunciada, pero allá veo atrás a Natalia Gutiérrez, es la crisis eléctrica. Si las cosas siguen como van, el nuevo gobierno se inaugurará con un apagón o con la inminencia de un apagón. Otra crisis es la de la salud. Aquí estábamos oyendo a Augusto, es una crisis que está creciendo, a la gente cada día le cuesta más acceder a la salud, le cuesta más plata también, hay que poner plata del bolsillo y esa crisis va a explotar en toda su magnitud en el 2026. Hay otra crisis que es muy grave, que es una crisis de seguridad. El gobierno, con mucha terquedad, porque creo que hay mucha evidencia, por aquí vi hace un rato a Eduardo Pizarro, que tiene una radiografía muy completa, ha insistido en mantener la política de paz total. Creo que los colombianos estamos ya totalmente de acuerdo que la política de paz total estuvo mal concebida, ha estado mal implementada y ha tenido muy malos resultados. Parte de esos resultados es que estamos viendo esta explosión de cultivos ilícitos, un aumento del 53% en la producción de cocaína, no es algo menor y es algo que nos va a generar, entre otras cosas, problemas con el nuevo gobierno en Estados Unidos. Una crisis de seguridad. Sumémosle a todo esto una crisis que es algo que hoy realmente es lo que más me preocupa porque tiene consecuencias sobre todo lo demás. Nosotros en Colombia creo que no somos totalmente conscientes de la gravedad del problema fiscal. Esto muchas veces suena técnico, Alejandro hizo referencia a esto, pero es algo que cuando explota es como cuando hay una de esas enfermedades que hace difícil volver a pensar en cualquier otra cosa. Y cuando explota una crisis fiscal se vuelve algo dominante. ¿Qué está pasando en Colombia? Estamos en una situación en la que el déficit fiscal está subiendo. Este año va a ser 6% del PIB, el año entrante seguramente otra vez 6% del PIB. Simplemente para que ustedes tengan esto como referente, un nivel de déficit tolerable, aceptable, manejable, es 3%. Más o menos corresponde con lo que se puede pagar, con lo que puede, digamos, la economía colombiana aguantar con un crecimiento. 6% es mucho, 6% es explosivo. Y 6%, pues sin haber una buena razón, porque no estamos en pandemia ni en una crisis internacional. 6% por cuenta de malas decisiones, de decisiones de aumentar el gasto. Cuando yo salí del Ministerio de Hacienda, en el Estado había 1 millón de empleados públicos. Hoy hay 1.350.000, o sea, un 35% más.
Todos los días ustedes vean el periódico, aparecen nuevos cargos en la nómina de la Cancillería, nuevos cargos en la nómina de la UNP, nuevos cargos o nuevas primas a la fuerza pública, a los docentes. Todo eso es totalmente insostenible. Entonces, ese problema va a explotar. Y cuando explote es seguramente en las manos del siguiente gobierno diciendo, mire, no podemos seguir así, no podemos seguir así. Les voy a decir algo que a mí me parece que es como el absurdo de los absurdos de cómo nos estamos diciendo mentiras en Colombia. El acto legislativo que reforma el sistema general de participación en las transferencias no tiene sentido, no tiene sentido. No es de un país que está en un problema fiscal. No tiene sentido decir que de repente vamos a poder enviar a las regiones no el 24% de los ingresos, sino el 39%. Es de una irresponsabilidad impresionante. Por más de que se haya tratado de decir, no, es que después vendrá una ley que va a reglamentar cuáles gastos se van a transferir del gobierno nacional a las regiones y cuáles entidades del gobierno nacional se van a suprimir. Yo quisiera ver a este Congreso, senadora Pizarro, sacando adelante esa ley de competencias. Hagan la tarea completa. No solo se trata de anunciar la plata, sino decir al mismo tiempo se va a recortar el gasto de tal y tal manera. Conclusión, 2026 es un año, 26. Crisis eléctrica como la que tuvo que enfrentar César Gaviria. Crisis fiscal como la que heredó Andrés Pastrana. Crisis de seguridad como la que tuvo que manejar Álvaro Uribe. Una oposición, porque, perdóneme que lo diga, senadora, pero el pacto histórico ha sido muy malo para gobernar, pero es bueno para hacer oposición, ¿no? Entonces, una oposición en el 2026 que va a ser parecida a la que tuvo que enfrentar Iván Duque. Todo esto en un solo gobierno. Ese gobierno no se maneja si no hay una gran coalición. Si no se dejan de lado diferencias y se dice, mire, vamos a ponernos de acuerdo en esta agenda básica para reconstruir a Colombia, para hacer una transición, para que después vuelva a abrirse el juego político, pero por ahora no se va a elegir al mejor de todos, o no se va a elegir al más popular de todos, se va a elegir al que logre convocar a la mayor cantidad posible de personas. Y ese es el juego del 2025, convocar, unir, hacer esa coalición, dejar un poco de lado tantas diferencias. Entonces, para mí es un año bisagra en ese sentido. Y un año donde hay un gran signo de interrogación en la parte económica que quiero explicarla. Por ahora vamos, digamos, dentro de una relativa tranquilidad, pero esta crisis fiscal puede explotar antes. ¿Por qué el gobierno puede tomar la decisión de decir, mire, yo necesito ganar las elecciones del 2026, hagamos a un lado todas las normas y reglas que restringen el gasto público, soltemos esas amarras, vamos a tener un mayor déficit? En ese momento Colombia puede tener una crisis, porque mucha confianza se pierde. La inversión que hay hoy, la gente que viene a comprar los papeles de Colombia, que trae los dólares, se pierde. Entonces, en conclusión, esa situación fiscal está hoy como al borde de un precipicio. Depende mucho de lo que haga Gustavo Petro. Lo he visto después de la derrota de la ley de financiamiento, lo he visto, digamos, muy envalentonado en la dirección de decir, este es un problema de las comisiones económicas, es un problema del sector empresarial y vamos a reaccionar. Que esa reacción no vaya a ser irresponsable, eso es lo que más me preocupa en este momento. Ya empezó a decir, y creo que este es el tema que tenemos que estar todos muy pendientes, que en los recortes que va a tener que hacer para poderse acomodar a esta nueva realidad, va a comprometer los aportes del 2025 al Metro de Bogotá. Qué mala decisión sería eso. Qué gran problema nos generaría que le quite la plata al Metro de Bogotá. Entonces, ojo que necesitamos un presidente que no ha mostrado muchas, digamos, ganas de ponerle al debate de serenidad. En este momento se necesita un presidente muy sereno. Confío en las instituciones, confío en el Congreso, creo que quedamos todos admirados con la decisión que tomó en las comisiones económicas, eso le da fuerza y sobre todo creo que es el fin de la agenda, de una agenda populista. Confío también en la Corte Constitucional, entonces yo creo que hay elecciones en el 2026. Van a ser unas elecciones difíciles, no son unas elecciones que estén ganadas por la oposición. Entonces aquí lo que se trata, insisto, del 2025, como la pregunta es gobernabilidad, el 2025 es unidad, unidad, unidad. Si no nos unimos, nos vamos a hundir. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Mauricio. María José,
para que termine esta ronda, por favor, María José. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación, al Grupo Prisa, a mis colegas, a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. Me toca la difícil tarea de ser la única que pueda plantearles tal vez un escenario distinto. Y yo quiero jugar ese papel en este espacio, precisamente por la composición del espacio. Nos presentan, y yo los escucho con atención, un escenario en el que los problemas de este país iniciaron el 7 de agosto del 2022 con la llegada del progresismo a la presidencia de la República. Y ese, en teoría, es el origen de todos los problemas. Yo no coincido con esa lectura. Yo creo que este país tiene problemas estructurales que fueron desatendidos durante muchísimos años y que sí, ha tocado la tarea en un periodo de transición de ponerlo sobre la mesa. Problemas que no se han solucionado, que han estado ahí latentes, y si no, el progresismo seguramente no habría llegado a las elecciones, porque quienes nos han gobernado durante todos estos años lo habrían hecho tan bien que básicamente con esa atisbo de alternancia de poder pues ya sería suficiente. Pero hemos ganado como sociedad. Primero, hay alternancia de poder, existió, con errores, aciertos, en un periodo de turbulencia, porque así son las transiciones. Pues efectivamente hoy tenemos alternancia de poder y se puede entender que hay distintas visiones y que presentar un debate sobre las ideas y defender las ideas no es polarizar, es defender las ideas en las que uno cree, y cada uno de nosotros cree fervientemente en sus posturas, las ha estudiado, tiene argumentos técnicos, porque los argumentos técnicos no son solamente de la tecnocracia, no. Hay argumentos técnicos de otros sectores que tienen que ser tomados en consideración, que tienen que ser escuchados si es que nosotros no queremos dejar este país en ruinas. Entonces yo ahí difiero, porque a mí yo puedo entender que, por ejemplo, la ley de financiamiento se hunda después de un arduo debate, o que tal vez 12 billones no era lo suficiente, a lo mejor 8, 7, no sé, pero que hubiese existido el más mínimo debate. Yo soy, Mauricio, una de las senadoras más juiciosas que tiene el Congreso de la República, puede dar fe de ello David, de las que primero llega, de las que de última se va. Yo he tenido discusiones en el Congreso de la República de horas con 10 senadores de la República, y cuando he solicitado la verificación del quórum me han caído, porque me parece inadmisible que debatamos los grandes temas del país cuando solamente hay 12 senadores de la República. Así que sí hay senadores juiciosos que dan los debates, que llegamos, que lo hacemos además en el marco de los argumentos y del respeto. Y lo sabes muy bien, David, porque nosotros hemos debatido siempre con respeto. Es decir, que dentro del escenario político tampoco tenemos que ir a decidir a como sea, porque como se trata de que por nada del mundo puede mantenerse lo que está, sin reconocer absolutamente nada de lo que significa que este gobierno hoy esté gobernando con esa visión distinta, a elegir entre la política de la motosierra, la política del Make America Great Again solamente, entre los extremos absolutamente polarizantes, cuando nosotros podemos tener un debate en una contienda electoral entre visiones ponderadas, donde el debate sea sobre las ideas que cada uno de nosotros defiende. Y entonces lo que yo encuentro inadmisible es que lleguemos a la ley de financiamiento y con tal de atacar al gobierno, con tal de, por el odio que hay hacia el presidente de la República, entonces nosotros estemos dispuestos a ver en ruinas este país, porque hundir la ley de financiamiento no es en contra de este gobierno. Yo creo que este gobierno ha tenido que tomar decisiones o ha tomado decisiones políticamente costosas pero responsables en medio del endeudamiento de la nación, con las nuevas deudas que tuvo que asumir leoninas en el marco de la pandemia, por
por el Fondo de Estabilización de los Combustibles, etcétera, y se han tomado decisiones fiscalmente responsables. No se puede negar, la economía de Colombia, lo dice la OCDE, no lo digo yo, está en el 6º lugar, y eso hay que reconocerlo también, porque si no nos reconocemos nada, entonces vamos a entrar en el escenario puro de la polarización, donde vamos a tener que elegir entre los extremos, y no en el debate de las ideas. Lo segundo, yo tengo que decirlo aquí, la extorsión es lo que se ha convertido a veces el Congreso de la República, y yo lo he visto, un escenario extorsivo en el Congreso de la República, y por eso no se sientan a debatir, no porque quieran hacerle una oposición frontal al gobierno, porque aquí es el cómo voy yo. Entonces en el cómo voy yo se hace inviable el debate, pero lo cierto es que este gobierno sí ha tenido voluntad de consenso. Puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la reforma pensional, pero lo cierto es que la reforma pensional no salió como nosotros la imaginábamos, calcada, porque aquí nos acostumbramos a las aplanadoras. Yo viví un congreso de aplanadoras haciendo oposición al gobierno, donde hemos dicho, ni para qué hablábamos. No podíamos hablar en el Congreso de la República porque nos pasaban la aplanadora. Ahora hay que debatir y eso es una ganancia democrática. Este Congreso de la República exige mínimo, un mínimo debate para poder pasar las cosas. Nosotros no podemos imponer aplanadoras, la oposición tampoco puede, los sectores de la política tradicional tampoco. Es un Congreso un poco más democrático, ausente y carente de debate, pero más democrático. Yo quisiera ver a los congresistas debatiendo. Ese es el escenario que yo quiero ver en el 2025, no el que hemos tenido en los últimos 2 años de parálisis institucional en el Congreso de la República. Pero lo cierto es que aquí lo que ha salido fruto del diálogo. En la jurisdicción agraria, nadie salió contento con la jurisdicción agraria, pero había un consenso de que se necesitaba una jurisdicción agraria. Y está a punto de salir adelante, y ya no solamente salió la reforma constitucional, sino que estamos en la ley ordinaria discutiéndolo. Y yo espero dar el debate sobre la ley de competencias, por supuesto que sí, y aquí no vinimos a eludir ningún debate, por eso estoy aquí sentada con ustedes, a pesar de que es seguramente un escenario no tan favorable para mí, seguramente no me van a aplaudir después, pero lo cierto es que estamos aquí para darles la cara, hablarles con franqueza y decirles, no, miren, nadie se quiere quedar, el presidente no se va a quedar, lo hemos dicho hasta el cansancio, nadie quiere tumbar la constitución política de este país, queremos que la constitución política, que las decisiones que se toman en el Estado sean garantes de lo que establece la constitución política de este país, y así como es insoportable la polarización en Colombia, es insoportable la desigualdad. Es insoportable. Yo voy por la calle, a mí me duele, y estoy hablando desde la emoción, desde el corazón, que parece no ser muy importante en la política, pero yo creo que es importante. Como uno camina por la calle y no le duele ver a los adultos mayores vendiendo bonais, pidiendo, mendigando por las calles, duele la desigualdad, y ese es un tema que tendremos que superar como sociedad. Lo tenemos que superar como sociedad, o si no, definitivamente nuestra sociedad va a ser inviable. Es inviable. Los índices de desigualdad de este país no solamente son inviables, sino que son dolorosos, y no son cifras, son personas, compatriotas nuestros de la nación colombiana. Y lo que tenemos finalmente, y en eso sí quiero detenerme, es la degradación de la política. Fíjense ustedes, yo sí veo que tenemos un escenario de degradación de la política. No solamente los acuerdos políticos que se construyeron en 1990 ya no son acordes para la realidad política de hoy, y eso sucede con muchos otros temas, pero lo cierto es que aquí estamos en la guerra del like, estamos en el ataque absolutamente despiadado por atacar, cuando nosotros podemos tener un ejercicio de la política donde podamos recuperarla y dignificarla. Sino, ¿de qué acuerdo nacional estamos hablando? Todos hablamos de la necesidad de un acuerdo nacional. Al acuerdo nacional hay que ponerle método. Para que nos sentemos todos en el acuerdo nacional tenemos que reconocernos mínimamente. Este sector político existe en este país, el progresismo. Hoy el presidente de la República es Gustavo Petro, pero el progresismo existe en Colombia.
No es una fuerza despreciable. Las encuestas así lo dicen. En la unidad me parece maravilloso. Nosotros también estamos transitando un escenario de unidad, fíjense ustedes. No estamos respondiendo a la coyuntura política por responder. Entendemos que en nuestro ejercicio de coherencia, nosotros no podemos ir de coalición en coalición. Fíjense ustedes que en la reforma política, y yo estuve en contra, en esa sesión no estaba el senador Luna, le quitaron el umbral a las coaliciones. Porque como es la política del cómo voy yo, ¿sí? Entonces para mi propio ejercicio, lo que a mí me conviene es que no hayan coaliciones, así no tengo que fusionarme, sino que pueden todos los partidos políticos coaligarse. Entonces eso es, fíjense ustedes, me coaligo para, vamos a tener un escenario bipartidista en la política nacional, en el Congreso de la República, pero mantengo mis personerías jurídicas para los avales regionales. No, si uno toma la decisión de coaligarse porque defiende un modelo de país, el paso siguiente es fusionarse y presentarle al país de manera clara, de manera abierta, una opción de poder. Y esto no es polarizar, es decirle al país, aquí hay distintas posiciones que se pueden defender, que es legítimo defenderlas y eso es democracia. Muchas gracias, María José. Quiero preguntarle, antes de dar la palabra a David, muy breve, no puedo dejar de preguntar. ¿Petro se queda o no se queda? ¿Me lo preguntas a mí? Pero por supuesto. No, no se va a quedar. Gracias. Lo ha dicho hasta dale. el cansancio, no se va a quedar. Eso sí, muchos nos estamos preparando. Toda la dirigencia política del Pacto Histórico se prepara, porque una cosa es que él no regrese y no que nosotros tengamos aspiraciones legítimas a poder asumir el relevo, que no es lo mismo que ser simplemente heredero de un proyecto. Muchas gracias, María José. Quiero seguirle, digamos, a David, preguntarle un tema que tiene que ver un poco con el próximo año, con la manera de hacer política, con las campañas, y creo que una persona como David, que está en el corazón de la política, fue ministro TIC, maneja el tema tecnológico, ¿cómo hoy, y sobre todo el próximo año, este tema de la política en lo digital? Vimos el fenómeno que fue Rodolfo Hernández en su momento, que a todo el mundo sorprendió. David, ¿usted cree que el próximo año, que arrancan todas las campañas y con tantos candidatos que hay, esto de hacer política en el mundo digital y todo el mundo obsesivo con está presionado con este tema de hacer política en las redes sociales, realmente, digamos, es la nueva forma de hacer política? ¿O es o es un poco una sobredimensión de lo que está pasando? Y lo digo porque después del estallido social vimos cómo una cantidad de influenciadores terminaron en el Congreso, muchos que están ahí en el Congreso. Y las redes han venido creciendo y TikTok se volvió un fenómeno, y en las elecciones a alcaldes y gobernadores, que uno diría, pues si las redes sociales se volvieron un nuevo escenario de la política, no que yo conozca un gobernador o un alcalde influenciador. Mi pregunta es, mirando hacia adelante, ¿eso fue un boom pospandémico porque nos encerramos, o cómo es esa relación de la política de la red? Y se lo pregunto a usted porque creo que si alguien puede saber de eso, entrando en el terreno con las botas, pero entendiendo el mundo digital, es usted. Alejandro, gracias. Antes de contestarle su pregunta, déjeme decirle a usted y a todos que yo milito en el partido político de la sensatez. Yo hago política con sentido común. Y a mí me parece que es no solamente un gran ejemplo, como damos las discusiones con María José Pizarro, por ejemplo, o con algunos otros colegas, respetando argumentos, controvirtiendo y adicionalmente, en algunos casos, pocos, poniéndonos de acuerdo. Eso hay que resaltarlo. Pero una cosa es María José y otra es Gustavo Petro. Gustavo Petro, lamentablemente, es una persona que solamente quiere imponer lo que él quiere y lo que él piensa. Y por esa razón yo lanzo la alerta que lanzo, porque lo que no le puede pasar a Colombia es simplemente sorprendernos en el entendido que Petro va a hacer lo posible por mantenerse en el poder. Claro,
seguramente él o a través de alguien, pero seguramente sí incidiendo en la organización electoral. En segundo lugar, para responderle su pregunta, yo estoy a puertas de cumplir 50 ya y comencé mi vida pública como presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, hace 27 años, escalón por escalón, edil, concejal, representante, perdí elecciones, después estuve en el Ejecutivo como viceministro, como ministro, y hoy estoy en el Congreso. Yo creo que las elecciones locales tuvieron algo fundamental, la almendra, que lo van a tener evidentemente las elecciones presidenciales, y es la experiencia de conocer el Ejecutivo por dentro, porque si a uno se le rompe una rodilla, uno busca no al mejor odontólogo, sino seguramente al mejor y al más capacitado ortopedista. Pero adicionalmente se necesita otra cosa, se necesita un liderazgo distinto, se necesita pensar en que las personas pueden liderar un país, evidentemente, pues por supuesto, con buena vibra, con buenas maneras, con el interés de sumar y de construir. Y en ese sentido, yo creo que las redes sociales van a ser un actor fundamental, como lo han venido siendo. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé mi vida pública era fotocopias, ya termino, simplemente pidiendo que votaran por mí. Hoy es el video de TikTok, etcétera, pero detrás de eso siempre habrá un ser humano, y si no elegimos buenos seres humanos, muy seguramente, en mi caso, nos vamos a volver a equivocar. Y yo creo que no queremos equivocarnos en ese sentido. Por eso recuperar la esperanza es pieza esencial, pero es pieza esencial de la mano de la experiencia y de algo que es todavía más importante, sensatez y sentido común. Muchas gracias, David. Alejandro, hoy, si vemos las encuestas, la mayoría del país se autodefine de centro, ¿no? Digamos que hay un 15% a un extremo de la izquierda, otro a la derecha, pero realmente el país se autodefine de centro, lo dicen todas las encuestas. Pero cuando uno empieza a ver, digamos, la dinámica de la política, de lo electoral, de las voces, bueno, aquí algoritmos, etcétera, y las voces que más se sienten son las que más gritan, y hay unos fenómenos ya estudiados de cómo los extremos empiezan a apoderarse del centro en esta discusión de la política, en este caso la política electoral, pero es válido para todo. Pues usted hizo parte de una coalición de Centro Esperanza, del centro, yo creo que vivió un poquito de ese fenómeno en las últimas elecciones. ¿Cómo ve, a la luz de lo que se viene, un centro que hoy vemos fuerte, ¿no? Donde prima la sensatez, prima cierta cordura, la experiencia? Creo que las elecciones a alcaldías y gobernadores mandaron un mensaje en ese sentido. ¿Ves, Alejandro, hablando de opinión pública que estaba mencionando, que ese centro tiene unas condiciones especiales de cara a las elecciones, o la polarización y la dinámica de las redes y todo este fenómeno del populismo y de la desconfianza va nuevamente a socavar el centro para que los extremos otra vez se tomen el escenario político? Voy a hacer 3 comentarios rápidos. El primero, que tiene que ver con la pregunta, pero también quiero, sobre todo María José, hacer 2 reflexiones en voz alta. La primera, cuando tú hablas de la extorsión en el Congreso, y hemos hablado de la fortaleza de nuestras instituciones, pero yo creo que esa extorsión, que en el fondo es un reflejo del clientelismo colombiano, es algo que tiene que cambiar hacia el futuro. Y tú que hablas de eso, tienes que mirarlo con autocrítica también. Las primeras alianzas que hizo el presidente Petro con los partidos tradicionales fueron clientelistas. Y lo voy a decir claramente, fueron con lo peor de los partidos tradicionales. Con Julián Bedoya del Partido Liberal y Carlos Trujillo del Partido Conservador. Lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y lo que está pasando en el sector salud, eso no tiene otro nombre que clientelismo tradicional. Y yo creo que detrás de ese clientelismo también hay una renuncia a los acuerdos programáticos, y las reformas en este gobierno, quizás uno podría hacer la misma crítica histórica, utilizaron los mismos mecanismos clientelistas tradicionales, quizás de manera exacerbada. Lo otro es cuando se habla de la degradación de la política.
Ayer por la noche lo primero que encuentro yo es un discurso que ha reiterado el presidente Gustavo Petro, donde me acusa a mí de haber desviado 2,3 billones de pesos. Yo he tratado de decir eso de dónde salió. Y la única decisión que se tomó, donde uno podría decir eso tiene sentido, se tomó 8 meses después de que yo saliera del ministerio. Claramente es una calumnia reiterada, es una mentira, y la repite, y la repite, y la reitera. Eso es una degradación de la política también. Y cuando tú llamas la atención de eso, yo creo que tiene que haber autocrítica también. Porque esa es un ejemplo de esa degradación que no tiene sentido y que si lo hace el presidente de la República, pues deteriora el debate público de una manera sustancial. A mí ya no me gusta hablar de centro político. Me parece que es una geometría extraña. Cuando yo me quiero definir políticamente, Alejandro, lo hago más bien como liberal. Creo en una sociedad abierta. Creo que la dignidad del ser humano debe estar ahí. No me gusta la acumulación de poder. Creo, ya lo dije, en el reformismo democrático como la forma de ir tratando de hacer un cambio social de largo plazo eficaz y duradero para todos. Esa posición liberal, Alejandro, tiene un problema a veces, y es que la posición liberal es escéptica. Parte de una especie de paradoja, y es que el poder, sobre todo el poder del Estado, es asimétrico. Muchas veces se utiliza más fácil para hacer el bien que para hacer el mal. Y ese escepticismo la gente lo ve con moderación, y en esas encuestas que se hacen antes de las campañas marca. Pero cuando llega el momento de las definiciones, cuando se define la intención de voto, no es fácil habitar el mundo desde ahí. No es fácil habitar el mundo sobresimplificando o no cayendo en la tentación de sobresimplificar los problemas. Y ese es el gran desafío que tenemos quienes queremos habitar desde esa posición liberal, que en el fondo es la moderación, el debate político. ¿Pero por qué estoy yo aquí? Porque creo que se puede, y porque creo que vale la pena, y porque creo que llevar la razón y llevar la defensa de la democracia liberal, ahora más que siempre, incluso cuando hay que nadar en contra de la corriente, hay que hacerlo. Y por eso me salí de la academia, y por eso habito este mundo, porque quiero mantener ese optimismo de la voluntad. De las ideas liberales, en ese sentido amplio, hoy en día pueden no tener toda la favorabilidad popular, pero son imprescindibles, más importantes que siempre. Y ahí estaremos en la lucha. Muchas gracias, Alejandro. Quiero seguir la conversación donde la dejó Alejandro para preguntarle a Mauricio, que en su intervención inicial habló de la importancia de una coalición, de la importancia de la unidad dado los desafíos que tiene Colombia, de esa voluntad de la que habla Alejandro, que a priori y en abstracto, pues todos estamos de acuerdo y suena muy bien, pero cuando uno aterriza en la dinámica propia del mundo de la realpolitik, se enfrenta a otro escenario, y voy a mencionar quizá el más importante, es el de los egos. Bueno, el de los egos. ¿Cuánto daño han hecho los egos? Y sobre todo, ¿cuánto daño en esta dinámica electoral? Entonces, mi pregunta para Mauricio es, y sobre todo en herencias del pasado, ¿no? Entonces, acuérdense, el santismo y uribismo, eso pues era, se daba durísimo en su momento, y hoy en día se dice, bueno, pues, ¿qué posibilidades hay de que, dadas estos desafíos que tiene Colombia, se pueda lograr una unidad, Mauricio? Hay que, ¿cómo se deponer un poquito todos esos egos para construir pues una gran coalición? Sí, gracias, Alejandro. Bueno, eso no va a pasar de un día para otro, eso va a ser un proceso incremental, y seguramente vamos a ver más diferencias, más dispersión, más tesis antes de que podamos ver la convergencia. Pero yo quisiera llegar allá haciendo un pequeño desvío. Y es que oí con mucha atención la intervención de la senadora, y me parece muy bien lo que usted destaca, los valores democráticos, del diálogo, etcétera. Pero quisiera hacer referencia a lo siguiente. Usted menciona la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Colombia como uno de sus grandes dolores, y tal vez como algo que motiva y justifica al actual gobierno.
es muy difícil realmente compararnos en cuanto a quién le duele más la desigualdad y la exclusión en este país. Yo no podría saber si me duele más a mí o a usted. Yo sé que a mí me duele muchísimo, a mí me duele mucho. Yo creo que donde uno sí se puede comparar es quién ha hecho más, quién está haciendo más por reducir esas desigualdades. Si es el discurso, si son las estridencias, si es esa polarización de lo que es el actual gobierno, o si lo que hemos hecho en el pasado. Mire, ahora estamos aquí en el Country Club. Yo no soy la persona más popular en este club, vengo poco, pero seguramente cuando venga muy poca gente me va a saludar, o la mitad me saluda y la otra no. ¿Por qué? Porque fui el ministro que introdujo el impuesto a los dividendos, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que declaró a Panamá como paraíso fiscal, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que hizo de la evasión de impuestos un delito, algo que a los ricos no les gusta. Y todo eso es fundamental para cerrar brechas, porque eso es progresividad. O fuimos los ministros con Alejandro y yo que decidimos, pongámosle la plata para unificar el plan de beneficios del régimen subsidiado con el régimen contributivo de salud. Eso es mucho más incluyente que cualquier cosa que se haya dicho en el discurso. Entonces, eso de apropiarse de la desigualdad y la falta de equidad en Colombia como la bandera, como que ustedes fueran los primeros que están pensando en eso, es falso. Júzguenlo por los resultados. Mire, la reducción, yo estuve 7 años en el gobierno manejando las finanzas públicas, con un presupuesto que es una fracción del actual. Perdóneme que le meta números. A mí todo el mundo me dice, no hablen números, pero le voy a meter números. El presupuesto que va a sacar este gobierno para el año entrante son 523 billones de pesos. Pongamos todo en pesos constantes, olvídense de la inflación. 523 billones de pesos el año 2025. Todos los años que yo estuve en el gobierno, el presupuesto fue alrededor, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 350 billones de pesos. 350 versus 523. Y con 350 unificamos el plan de beneficios en salud. Con 350 dimos la gratuidad en educación. Aumentamos el plan de beneficios, además, no solo unificarlo. Con 350 hicimos las 4G. Con 350 billones, el gran ministro de las TIC, David Luna, llevó la fibra, la conexión en banda ancha, fibra óptica a todos los municipios de Colombia. Con 350. Senadora, esto no es cuestión de quién es el que más le preocupa la desigualdad, es el que tiene mejor método, quién es el más efectivo, quién logra los mejores resultados, quién sabe gobernar mejor. Gobernar no es echar discursos. Gobernar tiene un elemento que es árido, como todos ustedes que son empresarios lo saben, que es entrar al comité de auditoría, a ver cómo van las cuentas, cómo van los cronogramas, se cumplieron, no se cumplieron. Eso es gobernar. Eso es lo que nos está haciendo falta en Colombia en este momento. Entonces, cuando usted se lamenta de que no hubo la discusión de la ley de financiamiento, le quiero decir, estos parlamentarios no fueron irresponsables por no haber dado el debate, fueron totalmente responsables porque dijeron una cosa muy sencilla. Mire, señor gobierno, usted ya tiene suficiente plata, no le ponga a la gente a pagar más impuestos, acomódese a que está teniendo un presupuesto mucho más alto del que históricamente ha tenido cualquier gobierno. Y si con eso no es suficiente, pues es un problema suyo, no es el problema del contribuyente, no es el problema de nosotros. Eso fue lo que lo dijeron los de las comisiones económicas. Entonces no nos digamos mentiras. Y le voy a decir, quiero anotar, y creo en usted, es más, tenía mucho interés en oírla porque he oído que usted va a ser la candidata o es una de las posibles candidatas del pacto histórico. Tenía mucho interés en conocerla y en oírla. Le quiero decir lo siguiente, ojalá, volviendo esto del acto legislativo del Sistema General de Participaciones, que terminen la tarea y hagan la ley que asigna las competencias del gobierno nacional, se las pasa a los gobiernos departamentales y municipales. Lo voy a decir porque creo que eso no va a pasar. Porque hay que entender la política de este país. Claro que todo congresista del gobierno y la oposición quería estar en la foto, que puede salir a hacer campaña después a decir, perdón Alejandro, mire, yo fui el congresista que autorizó que a las regiones les va a llegar no el 24%, sino el 39% de los ingresos de la nación. Claro que todo congresista quiere estar ahí, y el gobierno quiso meterse en la foto. ¿Usted cree, conociendo las prácticas del Congreso, que los congresistas le van a firmar una ley donde ellos pierden poder relativo frente a los gobernadores? La plata va a ir a los gobernadores y los alcaldes. Los congresistas de Colombia lo que son unos árbitros
que arbitran recursos del gobierno nacional para llevárselo a las regiones, y por eso ellos mandan en las regiones, ellos ponen el gobernador. No sean ingenuos. Por eso había que discutirlo todo en el mismo paquete. Va la plata, pero va la competencia. Los congresistas no le van a apoyar eso. Pero eso hay que entender la política. Hay que saber cómo funciona la política en este país y no caer en la ingenuidad. Entonces, por eso le digo, ojalá saquen ese acto legislativo, porque si no, va a ser otro chicharrón que le va a caer al próximo gobierno, donde el próximo gobierno va a decir, miren, qué pena, no hay plata para cumplir con ese acto legislativo. Entonces, el próximo gobierno tiene que estar totalmente dispuesto, el próximo presidente o presidenta de Colombia tiene que estar dispuesto a perder capital político desde el primer día, porque lo único que va a tener que manejar son problemas que le cuestan popularidad. Entonces, ¿para qué dejarle un problema más? Si ya tiene el eléctrico, tiene el fiscal, tiene el del gas, tiene el de la seguridad, una cantidad de problemas, el del narcotráfico. Entonces, dejarle este problema adicional es lo que no veo. Entonces, yo lo único que les pido es coherencia, consistencia. Seamos consistentes. ¿Le preocupa la desigualdad? Hagan algo. Más allá de echar discursos, hagan algo. Muy gracias, Mauricio. Yo quiero, antes de darle la palabra a la senadora Pizarro, valorar y exaltar su presencia acá, que es además una mujer que siempre ha estado dispuesta a tender puentes, que ha estado dispuesta a dialogar, que da la cara, que además le atribuyen temas, además todos los temas del gobierno, tiene que ahí cargar bajo sus hombros todos los temas que además sé yo, con muchos que además no está de acuerdo, pero aquí tiene que poner la cara y muchas veces aquí quiero valorar profundamente esa actitud, ese talante suyo, que además una persona como David, que a usted le toca en el Congreso todos los días, sabe a qué me refiero en ese sentido. Entonces, no le voy a hacer ninguna pregunta específica, por supuesto, yo creo que unas palabras que de golpe contestar en términos generales algunos comentarios que hizo Mauricio, que hizo Alejandro, que hizo David, y con eso cerramos este panel y bueno, gracias de todas maneras. No, muchas gracias. Voy a aprovechar que mi tío está aquí para decirles que afortunadamente tuve la familia que tuve y por lo tanto no siento ningún tipo de prevención, al contrario, lo siento como una invitación y una oportunidad poder estar en esos espacios. Tuve un abuelo comandante general de las Fuerzas Armadas, un padre guerrillero. Yo soy artista, litigante en este momento porque, bueno, asumí esto como una vocación de vida, pero yo creo que esa ha sido una enorme oportunidad. No sé si aquí me vean como enemiga o no me quieran mucho en el club, porque la verdad es la primera vez que vengo al club. Sí, o sea que bueno, espero que cuando salga y cuando regrese tenga más sonrisas, reciba más sonrisas y menos prevenciones. Yo no siento que nosotros seamos dueños de la desigualdad, creo que ahí se equivoca usted. Lo que yo digo es la desigualdad debería conmovernos, debería cuestionarnos a todos por igual. Si a usted le cuestiona, me parece, es más, menos mal, porque usted fue ministro muchos años. Yo creo que a todos nos debería cuestionar, nos debería conmover. Deberíamos estar hablando sobre las soluciones, ya que los problemas están sobre la mesa. Este gobierno, parte de las cosas, bueno o malo, cada uno lo valorará, fue que puso toda una serie de problemas en el debate público y se están discutiendo. En el debate público, en el Congreso no se discuten tanto, pero en los medios de comunicación, en la academia, entre los gremios empresariales, etcétera, se están discutiendo los problemas de la nación. Y yo creo que, porque así como uno puede venir aquí y ver que hay una reactividad que puede ser natural y una reacción frente a las decisiones de este gobierno y al estilo del presidente, uno va a otras regiones y siente un pulso completamente diferente. Y creo que quien le tome el pulso a la nación de la manera más acertada, pues efectivamente es quien tendrá las mayores posibilidades de éxito en el 2026. Eso me lleva a responder un segundo la pregunta que se planteaba inicialmente.
Yo no diría que esto es una bisagra, yo diría que estamos en la transición de la transición, porque sí estamos en un periodo de transición como sociedad. Como sociedad estamos en un periodo de transición, y si no, yo no estaría aquí sentada y jamás habría sido invitada ni al Club El Nogal ni a estos espacios de discusión. Estamos en tal nivel de transición que aquí estoy hablando con ustedes y voy a distintos espacios donde me invitan y me convocan, porque siento, como dice Alejandro, que es mi responsabilidad darles a ustedes, presentar en estos espacios visiones diferentes. Pienso que la respuesta no puede ser la que se daba hace un momento, que gobiernen los que saben gobernar y los demás que sencillamente se dediquen a ser hijos de la sociedad porque no tienen ni idea y no pueden aprender y nunca van a poder adquirir los conocimientos, porque en últimas eso es lo que nos han dicho a las mujeres, y yo creo que todas las mujeres que estamos aquí nos han dicho en algún momento que ni éramos capaces, que no teníamos la posibilidad de liderar, que mejor deje a los hombres que saben más. Y lo cierto es que con muchísimo trabajo, con muchos esfuerzos, reclamando nuestros derechos, exigiendo y abriendo espacios para todas, hoy vamos a tener no solamente una contienda electoral protagonizada por mujeres, sino que en todos los espacios de decisión, medios de comunicación, gremios económicos, direcciones, rectorías de universidades, etcétera, hoy las mujeres están. Y ese es un espacio que nos hemos ganado a pulso nosotras. Así que otros y nosotras hemos aprendido en el camino, hemos adquirido conocimientos y experiencia, y no se trata de que volvamos a todo lo, porque decimos, no, es que este gobierno no ha hecho nada contra la desigualdad. Bueno, es cuestión de cifras. 2.900.000 personas en 2 años han salido de la pobreza y de la pobreza extrema. Es el doble de lo que se hizo en los gobiernos de Santos y de Duque. Y de Uribe, y esa también es una realidad. O sea que aquí también se ha sacado gente de la pobreza. Se habla de la desigualdad territorial, de eso no se hablaba, pero resulta que se están haciendo inversiones importantes en regiones que habían sido absolutamente olvidadas, y eso también está sobre la mesa, y podemos también ponernos a dar cifras, y yo me sé también muy bien las cifras, pero creo que ustedes las saben también. Algún día podremos hacer un gran espacio de debate sobre las cifras, pero lo cierto es que no se trata solo de que para gobernar necesites experiencia en el Ejecutivo, también se necesita experiencia en el conocimiento de la sociedad por dentro y del país por dentro. Yo puedo decir, y creo que otros también en la política, hemos recorrido este país, pero no en avión, en avioneta, no, ahí caminando. Yo les invito a leer mi libro, no para que puede ser un bonito regalo de Navidad y todo, pero les invito a leer el libro para que ustedes conozcan las dimensiones humanas. Yo estoy de acuerdo con David, hay que elegir buenos seres humanos. Eso quiere decir que tienes que conocer la sociedad por dentro, tienes que conocer las necesidades de la gente por dentro, y ahí entonces puede que puedas, compaginando con otras visiones políticas, en ese gran espacio de acuerdo, empezar a encontrar salidas para debatir sobre las soluciones y no sobre los problemas. Nosotros pusimos soluciones sobre la mesa, o sea, los problemas los pusimos y dijimos, estas son nuestro planteamiento de solución. Y ahí están sobre el debate, y aquí la sociedad colombiana tiene que estar debatiendo sobre las soluciones, no para volver al pasado, a todo lo que estaba mal, sino para poder poner el país a andar hacia adelante por fin. Finalmente, yo creo que no podemos entrar ni en la guerra. Yo lo planteaba hace un momento, es la guerra del like. Yo sí siento que hay un peligro inminente, no por las redes sociales ni porque existan las redes sociales, sino por el uso que se le está dando a las redes sociales. Vamos a llegar a un momento de la inteligencia artificial donde no hay la más mínima regulación en este país sobre los datos, sobre las redes sociales, sobre qué es legítimo o no en el espacio, en el ámbito de las redes sociales. Esa es una deuda pendiente, y ojalá esa sea una discusión que demos en este Congreso de la República, porque me imagino yo las campañas con la inteligencia artificial. Para terminar, decirles
a ustedes que nosotros hemos rechazado los escándalos de corrupción en el pasado y los nuestros. Aquí no hay complacencia, bajo ninguna circunstancia, y yo he sido la primera en salir a rechazar actitudes cuando se hacen nombramientos con los que yo no estoy de acuerdo, a costa inclusive de lo que se supone que debería hacer, es salir a decir sí, todo está bien. No hay cosas que no están bien y que no se hacen bien, y cuando eso no se hace bien uno sale y lo dice con criterio, y exigimos que las investigaciones se den. Si alguien en este gobierno comete un acto de corrupción, y eso incluye la supuesta clientelismo al interior del Congreso de la República, eso tiene que ser sancionado, porque no puede ser que porque lo hicieron los otros, entonces para nosotros sí es posible y para el otro también, porque si usted llega a ser presidente algún día y llega a encontrarse en esa misma situación, cuando usted sea, o cuando yo sea, o cuando David sea, o cuando Mauricio sea, esa no puede ser la realidad de la sociedad colombiana, y eso depende de que la justicia actúe ya, y nosotros exigimos que en el marco de este gobierno se aclare y se castigue a quienes hayan sido responsables de cualquier escándalo de corrupción. Y en eso, ahí sí, como dicen, yo no soy radical con las personas, pero sí soy radical con mis posturas, y en eso soy absolutamente radical. Lo he hecho público y lo hago público aquí delante de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María José.